dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Comienza así la escritura dándonos a entender que Noé delante de los ojos de Dios era apartado y santo en medio de su generación. Habíamos estudiado que la generación de los hombres desde los tiempos de Set se había corrompido. Justo no quiere decir a alguien que no falla, quiere decir a alguien más bien que lucha contra el pecado, contra los preceptos del pecado, que trata de agradar a Dios con su vida, aunque es imposible, pero es muy interesante que el mandamiento reconoce la imposibilidad de ser perfectos, pero como nos demanda Dios, santos como yo soy santo. Así que aunque las personas usualmente utilizan el estribillo de nadie es perfecto, vemos que la voluntad de Dios es que todos corramos hacia la santidad, aunque nadie pueda llegar a ser perfecto. Debemos de tener eso en nuestra mente. Dios desea que todos seamos justos. Y vemos aquí que Noé fue justificado o llamado justo por obedecer en fe a Dios. Amén. Y Dios los llamó justos. Era justo en medio de una generación depravada, perversa, mala. Él iba en contra de la corriente del mundo, que había abandonado el buscar a Dios, que había abandonado los preceptos del Señor. Amén. Y eso es lo que nos hace a nosotros justos. Batallar contra la mundanalidad, batallar contra el pecado. Eso es lo que Dios testifica de nosotros como justicia. Y todos somos hechos justos por el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si alguno en algún momento en su vida se siente de alguna manera culpable, no lo sienta más ya. Porque en Cristo todos hemos sido justificados por la sangre derramada en la cruz. Qué buena noticia, amén. Amén. Una excelente noticia, ¿verdad? Saber que por Cristo somos justificados al igual que Noé. Pues bien, este Noé se le llama justo porque en su generación todos se habían corrompido. Y además dice, era perfecto en su generación. Esto es muy importante, no había nadie como Noé. No era muy difícil llamar a Noé perfecto, pues todo el mundo estaba corrompido, ¿verdad? Con Dios, y caminó Noé con Dios, dice la escritura, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, de maldad, de perversidad, de todo aquello que es contrario a la paz que puede dar el Señor. Tremendo. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida con toda carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahí especifica claramente el tema de la simiente. Cuando dice que toda carne se había corrompido, quiere decir que no había ni una sola familia, además de la de Noé, que buscara a Dios. Ahora, es muy interesante que nosotros veamos, si no había más tierra, más generaciones que las de Noé, ¿de dónde sacaron los hijos de Noé sus esposas? Sem, Cam y Jafet. Muy probablemente eran hijas de Caín, sí, también se habían corrompido. Pero en el caso contrario, Dios hizo que estos hombres hicieran entrar a estas mujeres en el pacto de Dios, muy probablemente. Y obviamente adoptaron las costumbres de sus maridos, muy probablemente. Y eso lo podemos ver y constatar porque no había simiente incorruptible, no había nada bueno en toda la tierra, nada bueno en que fijar sus ojos. Vemos aquí que Dios está interesado en que la simiente de Noé se prevalezca, que las familias crean en el Señor, que las familias entren en un convenio con Él, en un acuerdo con Él. Amén. Lamentablemente vivimos una era en donde está, como dijo Jesús, como en los días de Noé, cada quien en su cosa, y no familias caminando hacia la voluntad de Dios. Aquí empezamos a ver uno de los primeros pactos estudiados por los puritanos, por los primeros cristianos que se apartan de las falsas doctrinas, y esta doctrina pactual que Dios tiene con
Noé. Una doctrina de pacto en donde Dios se compromete a salvar a la familia de Noé por una acción. ¿Cuál era la acción? Construir el arca. Tenía que obedecer a Dios. Era un acuerdo unilateral. Dios le dice a Noé: haz tú esto, y al hacerlo tú será como una señal de que estás entrando en un acuerdo conmigo, tú y tu familia, para que puedan ser salvados. No es en sí el hecho de que Él haga un arca lo que lo salva, es la obediencia al entrar en el pacto con Dios. Es simbólico, hermanos. ¿Quién es el arca? Cristo. Cristo es el arca. Cristo es la representación de esa arca. Cristo es en el único lugar donde toda familia, todo hombre, toda mujer puede entrar y estar a salvo. ¿De qué? Del juicio de Dios sobre las naciones de la tierra, como lo hizo en los días de Noé. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que entrara solo Noé? No, que entrara Noé y todos, absolutamente todos los de su casa. Amén. Vamos a acompañarnos, porque esto luego más adelante lo vamos a ver, y eso es muy importante que pongan atención. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tienen? Vean qué increíble. Primero se habló a Noé que él con sus hijos hiciera que un arca en señal de obediencia al Señor para adquirir su salvación. Más adelante, cientos de años después, vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6 algo con respecto a lo que es el mandamiento del Señor. Vayamos ahí. ¿A quién incluye el mandamiento del Señor? Incluye a todos nuestros hijos, inclusive los pequeños, porque algunos creen, que los niños pequeños no tienen que obedecer el mandamiento del Señor. Creen que son animalitos, no tienen que obedecer, ellos están exentos de la exhortación. Mas sin embargo no es así. Deuteronomio capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que mandó que os enseñe. ¿Que os qué? Enseñar. La palabra enseñar es sentarse y discipular, hacer un discípulo. Cuando empezamos a ser discípulos en nuestra casa, desde bebés, poniendo himnos, cánticos, estamos discipulando a nuestros hijos. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Ir y hacer qué. ¿A quiénes estamos discipulando? Y después de que los discipulamos, ¿qué dice que debemos de hacer? Después, ¿qué hacemos con los discípulos? Enviar. Enseñándoles todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que encaminar a nuestros hijos hacia ¿qué? Hacia una señal del pacto, que es el bautismo. Claro, debemos de forzarlos y de guiarlos y decirles: hijos, deben de bautizarse y creer en el Señor. Y después ellos confesar que Jesucristo es su Señor. Pero es nuestra responsabilidad hacerlos ¿qué? Como lo dijo el Señor: hagan los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden ¿qué? Todas las cosas. Si mi hijo no quiere guardar todas las cosas, es problema de mi hijo. ¿Yo qué hice? Hice un discípulo. No quebranté el pacto. ¿Quién quebranta el pacto? Mi hijo desobediente y rebelde, que a pesar de que yo lo discipulé, de que lo guié al bautismo, no quiso hacer su confesión de fe y se apartó de los caminos del Señor. Pero yo, como padre, ¿qué he hecho? Cumplí. Le enseñé que debía de obedecer al Señor, ser discípulo del Señor, debía de bautizarse y debía de algún día hacer una confesión para ser añadido a la iglesia. Amén. Los niños deben de entender eso. Deben de entender que tienen un compromiso a ir y a creer las enseñanzas de sus padres desde pequeños. Deben de creer lo que sus padres creen. Pero un día tendrán que tomar la decisión si serán parte de la iglesia o no.
Un día eso es diferente. Que se paren aquí y vengan y declaren es otra cosa. Pero mi responsabilidad como padre es que ellos sean discípulos, bautizados y que puedan ellos saber si ellos realmente quieren ser parte de una iglesia. Y si no lo hacen, quebrantaron ellos el pacto, no nosotros. Amén. Eso debe de ser así. Vemos en el Antiguo Testamento lo siguiente, dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo, ¿tu qué? Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿A quién le dice que debe de guardar el pacto? A los hijos de sus hijos de sus hijos. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo? Al 7º día de su nacimiento, tuvo que hacer la señal del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, que era la circuncisión. Al 7º día de su nacimiento, no cuando tuvo 13 o 14 o 15 o 16 años. ¿Cuándo fue que hizo la profesión del pacto? Al 7º día de nacer. Amén. Igual el Señor nos demanda a nosotros contundentemente enseñarle a nuestros hijos, no cuando estén grandes, del mandamiento del Señor, como lo hizo Noé. Ahí no dice a qué edad Noé le enseñó a sus hijos. Es más, sabemos un aproximado que Noé duró predicando 120 años. Y en esos 120 años esos jóvenes se hicieron hombres y Noé probablemente les habló del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Amén? Pero él no esperó, le prolongó, dice el versículo 3: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya ¿qué? Bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Una vez más, hablando de la importancia del Dios de nuestros, no del vecino, no del tío, no del hermano. La religión debe de estar inculcada en el seno paterno y materno fuertemente. Amén. Y eso es así como lo hizo Noé. Noé, muchos cientos de años antes, había recibido esta revelación en su corazón. Quizás no tenía el libro de Deuteronomio, pero sí entendía que la relación pactual en la que Dios quería entrar con él lo incluía a él y a toda su familia, como lo hizo Cornelio. Cuando Cornelio recibe y escucha el evangelio, él llama a todos sus hijos y a toda su familia a que crean en Jesucristo y entren en relación con el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede hacer usted que su familia entre en ese pacto? Bueno, Deuteronomio 6 dice: enséñales, no te canses de enseñarles. ¿Y qué les vamos a enseñar? Versículo 5: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? Tus hijos, y las hablarás de ellas estando ¿en dónde? Tu casa, y andando por él. Cuando van de paseo y no se pueden congregar, entonces ¿dónde las van a hablar? En el mismo paseo la van a hablar, dice la Escritura. Guárdenlas ahí, ¿cierto? ¿Y qué más? Y al acostarse y al levantarse, prácticamente en los momentos donde hay más intimidad. Yo no sé si usted espera visitas como a las 9:40 de la noche, cuando usted ya está con pijamas, el boxer roto y la pijama ahí medio puesta, esa que está carcomida por el tiempo, y que llegue un hermano bien elegante y le diga: aquí le traigo unos tacos. Sí, hermano, me agarró en mal momento, pero conoce que soy un muerto de hambre, pase adelante, ¿verdad? Pero generalmente cuando se refiere la Escritura a ese tipo de momentos, no se está refiriendo al momento en donde usted está arreglado o maquillado. Se refiere a un momento íntimo, cuando estoy yo con mi esposa y mis hijos en la cama, ya están listos para dormir. Ahí es donde el Señor me dice: en ese seno
materno y paterno es donde las enseñanzas se inculcan. Están cerca de papá y de mamá. Y los momentos más íntimos se desarrollan ahí en familia. Qué poder y qué efecto transformador tiene el hecho de que un padre o una madre saque tiempo y enseñe a sus hijos sobre la religión cristiana. Poderoso es. Y aquí lo dice el texto. Probablemente Noé meditaba con sus hijos en su cama sobre el pacto que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Ay, hermanos, pero ese pacto no era solamente sentarse y esperar. Que Dios le dijo a Noé: construyeme un arca. Y eso iba a llevar 100 años. 100 años iba a llevar la construcción de esa arca. Necesitaba Dios también que los hijos de Noé comprendieran la relación del pacto para ponerlos a trabajar para el Señor. Amén. La única manera en que nuestros hijos puedan servir a Dios es que puedan entender al Dios que están sirviendo. Puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo puede transmitir un pastor, pero nadie lo puede transmitir de manera más íntima que los propios padres de familia. Amén. Así que, dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo era más joven, yo recuerdo una característica particular de una de las casas donde yo viví, que era un candelabro de acero. Lindo era ese candelabro de acero, y eso me acordaba a mi casa. Cuando yo veía ese candelabro de acero, me acordaba de mi casa. Y eso, hermanos, es importante. Esto es lo que se refiere el texto, es que la palabra de Dios debe de estar en nuestras casas con familiaridad. Como el cuadro antiguo que tienen ustedes de sus familiares, ahí debe de estar el texto bíblico. Lo van a recordar siempre sus hijos, de los hijos de sus hijos y sus nietos. Usted manda a hacer un cuadro que dice: el Señor es mi pastor. Usted se muere y su nieto llega y lo ve y dice: ese es el cuadro de mi abuela, el Señor es mi pastor, qué lindo. Eso va a quedar. Eso es a lo que se refiere, a hacer de la palabra de Dios nuestro ornato en nuestro hogar. Amén. ¿Cuántos conservan la Biblia de alguno de sus abuelos? Yo me acuerdo que yo tenía la Biblia de mi abuelo. Atrás de la Biblia de mi abuelo tenía todas las ofrendas que hizo aún un canal de televisión cristiano. Después se corrompió. Pero en el tiempo de mi abuelo no estaba corrompido. Y él apuntaba a eso y ponía: esto doy para la gloria y la honra de mi Dios que lleven el Evangelio. En ese tiempo ese canal no estaba corrompido, después se corrompió. Pero eso no importa. Mi abuelo no se corrompió, mi abuelo lo hacía con la intención correcta. Ya ellos le darán cuenta a Dios por corromperse, pero mi abuelo lo hizo correcto. Y eso es importante, que nosotros podamos recordar el sentido de Dios en nuestros hijos y nuestros padres. Pero bueno, volvamos ya ahora que les expliqué eso sobre el pacto y la importancia al libro de Génesis 6. Y dice el versículo 13: y dijo Dios a Noé, dice que Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser. Increíble, ¿no? Oír Noé estas palabras fue como: ok, ¿cómo va a ser? ¿Cómo será ese fin? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ella, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y ahí es donde Dios empieza a decirle esto. Y esto es muy importante, hermanos, muy importante. Muchos de nosotros padecemos a veces de un cierto déficit atencional. Vemos una mosca y la vemos. Y vemos una mota de aire y decimos: ahorita podemos estar aquí pensando en los frijoles que dejamos. Ahorita uno se levanta y se va. Pero vemos que hay ciertos momentos determinantes en nuestra vida que pueden llamar nuestra atención. Uno de ellos es si yo digo: estoy dispuesto a regalar 5 millones de colores, todo el mundo vuelve a ver, porque a todo el mundo le hace falta. En el caso de Noé es la misma sensación. Dios está diciendo: hey, voy a destruir a todo el mundo. Noé volvió a ver y dijo: ok, dígame cómo me salvo.
Probablemente dejó todo lo que estaba haciendo. Y este texto en particular nos muestra la importancia que hay que tener cuando venimos a la iglesia para escuchar la dirección de Dios. Porque si Noé hubiera escrito mal una dimensión del arca, hubiera quedado chueca. Y si el arca hubiera quedado chueca, probablemente no se hubieran salvado. Porque Dios lo que le estaba pidiendo a Noé que hiciera era literalmente una caja de zapatos del tamaño colosal. Y si una medida no daba, entonces se esperonaba todo. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Poner mucha atención a lo que Dios estaba hablando. Es una exhortación a siempre poner atención a las prédicas que estamos escuchando. No sabemos en qué momento la dirección que Dios da en una prédica puede llegar a salvarnos, como lo hizo con Noé. Así que Dios le dice a Noé, versículo 14, oigan muy bien, hazte un arca de madera de gofer, ¿verdad? Y luego le dice, harás aposentos en el arca y la calafarearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. 300 codos, ahí los envié en el grupo de información. ¿Cuánto es 10 codos? ¿Tienen ahí la información? ¿Alguien que lo lee en el grupo de información? ¿Cuántos son 10 codos? Para que se hagan una idea, no se pongan a hacer así, ¿verdad? ¿Cuántos son 10 codos? ¿Nadie? ¿Cuántos? 4.5 metros, 10 codos. Así que háganse cuenta. Igual lo voy a resumir. El arca más o menos fue construida del tamaño del Titanic. Más o menos es del tamaño del Titanic. Es un poco más grande que el Titanic, ¿verdad? En el año en que se construye el Titanic era el navío más gigantesco del mundo. Más grande. Hoy en día ya lo superan otros, pero en su momento era gigantesco. Y Dios le dice a él las siguientes medidas. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto, hermanos. Alrededor de 450 pies, que son 150 metros de altura. Era gigantesca. Tenía unos 75 pies, o sea, 25 metros de ancho. 25 metros de ancho, es casi un cuarto de una cuadra. Enorme. Así que lo que se describe no es realmente un barco. Es una caja. Es como una caja. Exactamente, es una caja de madera. Un galerón flotante. Exactamente, era eso. Y estaba cubierto por los dos lados de brea para que se impermeabilizara. No entraba agua ahí nunca. Es muy probablemente que tuviera mucha brea. ¿Y saben qué es particular? La brea con la madera hace que la madera no se descomponga. Así que después de que el arca dejó de tener su uso, probablemente quedó bastante tiempo ahí, sin ser destruida. Luego vamos a ver qué dicen los historiadores sobre el arca, porque hoy en día los historiadores son muy escuetos. Es más, si usted ve un documental sobre el arca, hasta dicen que los aliens se la llevaron, ¿verdad? Pero era una gran estructura. Si usted se da cuenta, hoy en día todavía el Titanic, en las profundidades donde se encuentra, aún no se ha descompuesto. Creo que le faltan como 30 años para que desaparezca, ya corroído. Pero téngalo por seguro que ante semejante construcción, si estuviera en la posibilidad de los científicos, ya hubieran sacado el Titanic. Hubieran sacado. Era un navío de gran valor. Imagínense en el arca en el mundo antiguo. Era un monumento de gran valor. Pero volvamos a lo que dice, ¿verdad? Y como les decía yo a ustedes, de hecho el arca fue superada hasta el año 1858, cuando se construyó un barco igual de grande. ¿Cuántos cabían en ese? ¿Cuántos cabían más o menos? ¿Cuántas personas más o menos cabían en el arca? Bueno, con decirle lo siguiente:
El arca llevaba a 2 de cada familia de animales, que eran alrededor de 700 animales, 700 parejas, perdón. Y luego, con el número total de animales que dice la escritura que llevó, probablemente eran 35,000 parejas de animales. O sea, era literalmente un crucero de bestias. Pero sigamos leyendo. Y dice versículo 15: y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca. Versículo 16: una ventana la harás y la acabarás de 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, porque al fin y al cabo esa era la finalidad del Señor, destruir la simiente corrupta. Que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra que morirá. Mas estableceré que un acuerdo, un pacto, dice el Señor, un pacto. Y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Quiénes entrarían en el pacto? La familia de Noé. Así que si usted no sabe quién es su familia, la Biblia lo ubica. La familia suya es mi esposa, mis hijos, mis nueros y yernos. Esa es mi familia. También son nuestros suegros, aunque Noé no lo dice. Pero sí, probablemente lo era. Vemos ahí que esa es nuestra familia. Dios establece un círculo de quiénes son nuestra familia, de a quienes debemos de alcanzar para que llevemos a los perdidos, ¿verdad? Debemos de alcanzarlos. Y este pacto lo hace con los hijos de Noé y los nietos que vaya a tener. Dios establece ese pacto con ellos, un pacto el cual Él cumpliría si ellos obedecían y acataban las condiciones de Dios. Y el pacto viene a renovarse en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el sello de su Espíritu Santo que le da la garantía al creyente y las muestras de la fe cristiana, que son los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos que cree en la iglesia? ¿No? El bautismo y la cena del Señor. El matrimonio es un pacto también que Dios instituye entre los hombres. Es el único pacto que entre hombres se puede hacer con Dios. Ese es el único. Los demás son votos que usted puede hacer con Dios. Pero en el vínculo estrecho, el sacramento son las garantías del pacto que Dios ha hecho con nosotros. El sacramento nos ayuda a ver si realmente hemos entrado en la relación de pacto con Dios. Eso es algo que muy pocas iglesias enseñan. Han enseñado sobre el bautismo y han enseñado sobre la cena del Señor, pero no están explicando qué representa cada vez que lo practicamos. Representa que hemos entrado en una relación pactual con Cristo Jesús, y que no es cualquier cosa, que debe de administrarse debidamente a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la congregación. Claro, nuestros hijos ahorita no toman la cena del Señor, pueden bautizarse, pero ¿cuándo tomarán la cena del Señor? Cuando decidan hacer una confesión pública de su fe y solicitar entrar al cuerpo de Cristo como iglesia. Amén. Y entrarán a comer el sacramento cada domingo que se practica, igual los nuevos miembros. Así que, amados hermanos, esta relación pactual Dios la establece con la familia de Noé, no con otras familias. No era el arrepentimiento llano. Alguien puede decir, estando fuera del arca, cuando se estaba construyendo, yo quiero entrar, me arrepiento de mis pecados. ¿Por qué no podía entrar en el arca? ¿Por qué no? Hay dos razones. ¿Cuáles eran? ¿Alguien sabe? Uno, porque no la construyó él, tenía que construirla. Y dos, porque no era de la argolla.
no era parte de la familia de Noé. Siempre pasa. Así de sencillo. Simplemente no eres parte de la familia de Noé, porque ¿con quién hizo pacto Dios? Con la familia de Noé. Así que si había alguien afuera diciendo, ¡hey, me arrepiento!, que no pasó, y que si pasó era un arrepentimiento falso, no podía entrar, porque Dios le estaba diciendo a Noé: si tú me haces caso y obedeces mis preceptos, yo cumpliré mi parte. Tú tienes que construirme el arca con las dimensiones de regulación que yo te estoy pidiendo. Y esto es muy importante. Esto también nos enseña cómo Dios quiere ser adorado. Tú no puedes inventar la adoración que a Dios le agrada. Tú puedes venir y decir: hermano, es que vamos a meter en la iglesia porque estamos en el siglo XXI, X y Y situaciones, para que la iglesia se aclimate y podamos tener una iglesia bien bonita, donde hayan saltos, banderas, brincos, gritos y aplausos. Eso no está estipulado en la Escritura. Por eso no podemos hacerlo, porque el principio regulativo de su adoración no nos dice eso. Imagínense que no lo he hecho: Señor, me encanta, pero yo quiero hacerle una terraza así con un bar al puro final del arca lindísimo para que nos acostemos a adorar ahí los días de verano. Señor no mencionó nada de eso en su principio regulativo. Noé no podía meter mano de absolutamente nada. No podía decir: voy a hacer esto porque me parece lindo. Dios le dijo: hazlo como yo te digo que lo hagas. Y eso se llama principio regulatorio. Dios regula cómo quiere ser adorado y cómo quiere que le obedezcamos. No podemos inventar nada que Dios nos diga que no inventemos. Amén. Por eso muchas congregaciones han inventado lo que no tienen que inventar. Dios no les ha dicho: adoren de esta manera. ¿Cómo nos ha dicho que adoremos en el Nuevo Testamento? Cánticos, himnos, cánticos de alabanza. Y ustedes lo demás que usted ve en otros lugares, no lo dice la Biblia. Su principio regulativo es claro: quiero que mi pueblo me adore. Quiero que sea mi pueblo el que me adore, no que hayan otras cosas. Y Dios establece la forma en que Él quiere ser adorado. Ven todo lo que sacamos del tema de Noé. Y luego dice el versículo 19: y todo lo que vive, y de toda esa carne, y de todas esas especies, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Está ahí bien? Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme ¿qué? Todo lo que ¿quién le mandó? Dios. No lo que a él se le antojó o le pareció bien o le pareció atractivo. Dice que fue todo lo que Dios le ordenó que hiciera. Ahora bien, ¿cómo incurre esto de esta manera? Primeramente, el hecho de obedecer a Dios muestra que Noé dijo: te firmo el contrato, dime cómo me salvo, yo y mi familia vamos a hacerlo. Eso es lo que Noé dijo cuando empezó a construir el arca. Entró en relación pactual con Dios. Miren, hermanos, nosotros entramos en una relación del nuevo pacto con Cristo cuando venimos a obedecer sus mandamientos y lo que Él nos pide que hagamos en los sacramentos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Muchos de nosotros decimos: pero es que el trato con Noé era diferente. No, simplemente era una sombra de lo que iba a venir con Cristo. Todo en la Biblia está conectado a Cristo. Todo. Ahora, Noé lo logró. Pero ¿qué dice más allá de la Biblia? Hay evidencia del rico patrimonio histórico de la realidad del arca de Noé. Así es. En el año 275 antes de Cristo, ¿cuándo? 275 antes de Cristo, un historiador babilónico escribió: pero este barco, encallado
en Armenia, una parte aún permanece en las montañas. Y hay quienes logran obtener brea del barco solo raspándolo. Hablaba en ese tiempo, en el año 275 antes de Cristo. Oye, Dios, ¿usted qué va a encontrar si la gente andaba buscando brea? Lo saquearon. ¿No han visto esos carros de Coca-Cola que se varan en Orotina y se cae toda la Coca-Cola? ¿Qué hacen los ticos? ¿Qué cultura tenemos, verdad? Se revienta el camión, ahí usted va todo el mundo, la abuela, el tío, el perro, el perico, todo el mundo trayendo Coca-Cola. Es más, ayer se murieron, creo que fueron 3 búfalos. Y sale la noticia: ticos se dieron buena olla carne. Agarraron los pedazos del búfalo muerto y se veía un chaval metiéndolos en un pick-up, una pierna de búfalo. No, hombre, si la gente donde ve algo mal puesto de una vez, consiguen un pick-up y vamos para la casa. Eso hicieron. Y en el año 275 vieron un montón de madera de buena calidad con brea. Que le cuento que la brea que hizo Noé, brea de casi 20 años haciéndose y cocinándola, era buena brea. Y los usos de la brea en el mundo antiguo eran muy útiles. Luego dice, alrededor del 75 después de Cristo, Josefo, un historiador judío, no era cristiano, dijo que los lugareños coleccionaban restos del arca de Noé. Se las mostraron en pleno día a él. También dijo que todos los antiguos historiadores antes de él que tenían conocimiento del arca escribieron sobre ella. Libros que se fueron perdiendo a consecuencia de las conquistas y de las caídas del Imperio Romano. Habían evidencias. Hoy en día usted se va a poner a oír a un charlatán del Nat Geo hablar sobre el arca de Noé que no tiene ni referencia ni dónde está parado. Pero vamos a los más antiguos. En el 180 después de Cristo, Teófilo de Antioquía escribió: los restos del arca aún pueden verse en las montañas. Oigan qué interesante. En el año 1850 un grupo de ateos fueron a buscar los restos del arca de Noé y los encontraron. Intentaron destruirlos y en el año 1918 otros científicos admitieron el hecho de que habían tratado de destruir restos de madera gigantescos que habían encontrado justo donde se había dicho en el año 275 en Armenia. Han intentado socavar la historia. Increíble, ¿no? Ahora, es muy interesante notar que la existencia del arca no es algo que nosotros podamos refutar a nivel histórico. Es un hecho que existió. Dios decidió que Noé calafateara de brea el arca y que la cubriera de interior y exterior para que el arca se conservara por mucho tiempo y tuviera el propósito de muchos lugares de lucirse de cómo Dios había salvado a una familia a causa del gran castigo que vino sobre la tierra. Pedro, en la carta de 2 de Pedro 3, 1 y 7, vayamos ahí, habla un poco de cómo será el futuro fin del mundo, relacionándolo con el arca de Noé. 2 de Pedro 3, 1, 7. Me dicen amén cuando dice. Dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras
que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y el Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo cual es mentira. Eso es mentira. Vean qué importante el argumento de Pedro. Dice que los mentirosos y los burladores dicen: nunca ha pasado un cataclismo desde el principio de la creación. Y eso es mentira. Sí ha pasado. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios envió el diluvio, y los mentirosos, burladores y engañadores, ¿qué dicen? Desde que se creó la tierra nunca ha pasado nada. Ese es el argumento de la gente que usted debe de tener cuidado cuando enciende las noticias. La gente le va a decir: hey, no pasa nada. Claro, hay otros extremos, porque más de uno con el eclipse de Estados Unidos vendieron la fe cristiana, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos que lo que define la venida de nuestro Señor no es un eclipse, no lo es. Ese eclipse estuvo en el 94 y volverá a estar, creo que en Costa Rica hasta el 200 y resto. Ni vamos a estar aquí, ni Esther, ni yo, ni nadie va a estar aquí. Pero van a suceder hasta el día en que el Señor venga. No negamos el hecho de que el juicio de Dios se ha desatado sobre las naciones en todas las eras. Hace 2000 años han caído imperios, han caído reinos. El juicio del Señor se ha desatado. Pero nada de eso define ni debe estabilizar nuestra paz. Ah, no, señores. Nuestra paz debe de estar fundamentada en lo que es Cristo Jesús y en lo que era prometido para su iglesia. Así que la única cosa de la cual nosotros nos podemos medio emocionar es el día que oigamos la voz de mando y voz de trompeta del cielo. Ahí sí ya usted tiene que decir: se acabó esto. Pero podrá venirse el cielo encima y aún usted tiene que mantener la fe inquebrantable. Podrán venir cataclismos, podrán venir pandemias, y aún así, como no dice la Biblia que va a ser una pandemia la que va a definir que Cristo venga, usted tiene que mantenerse firme en la fe cristiana, porque los burladores y los engañadores le dirán a usted que es el fin y que ya usted debe dejar su fe botada. Pero ¿qué nos dice Pedro? No, cuidado. Lo que define el fin es que venga la voz de mando del Señor y su voz de arcángel, no cualquier otra señal. Es más, nos dice que en aquel tiempo dirán: es ahí el fin, es allá el fin, y que ellos son mentirosos y engañadores, que debemos de estar dispuestos a consagrarnos más en nuestra fe y saber que el fin es como lo dice Tesalonicenses y Pedro: vendrá el Señor ¿cómo? Con voz de mando y con voz de arcángel. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Qué lindo, ahí sí cayó, pero como tenía que caer. Yo estoy predicándoles, ustedes oigan las instrucciones de su pastor. El día del fin vendrá, como dice la Escritura: no teman. Como les dijo el Señor, su Señor, el príncipe de los pastores, no este pastor de carne y hueso, sino el príncipe de sus pastores. No temáis, manada pequeña, no teman. Solo replico la voz de su pastor que está en los cielos. No tengan miedo. La iglesia debe de estar siempre como Cristo la dejó. ¿Dónde dejó Cristo a la iglesia? Batallando frente a las puertas del infierno. Ahí debemos de estar, batallando. Que ni aún las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. La iglesia debe de tener conocimiento, no ser ignorante, debe de buscar la verdad. Columna y baluarte, ¿de qué somos? De las teorías conspirativas, amén. No, de la verdad. Debemos de buscar la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? Se mató la luz. Gracias, hermano. Dice la Escritura: hacéis bien
en mirar esto como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, dice Pedro, la palabra profética más segura se encuentra aquí. No en la televisión. No es eso lo que nos guían los líderes de opinión. No son los científicos los que deben de guiar al cristiano. Debe de ser la palabra de Dios. Amén. Y la ciencia dice que la palabra de Dios confirma algo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero si no, el fin del mundo no vendrá si no es como el Señor lo dice. Y eso nos da paz, porque muchas cosas han venido y vendrán y seguirán viniendo, y estamos claros en nuestro credo, que es saber que Cristo cuando regrese volverá de una forma visible y manifiesta, no escondida, no diciendo, hey chiquillos, vámonos. No, Él vendrá en todo el poder de su gloria, con su corona. Es más, nos dice la Escritura que en el puro final vendrá como un emperador, con trompetas, con caballos. Vendrá diciendo, he aquí, soy el Señor, Rey del universo. Y acabará con sus enemigos con el poder de la espada que sale de su boca. Amén. Así vendrá nuestro Señor. No vendrá calladito. Amén. 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran. ¿Cómo? Voluntariamente. Lo ignoran. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, que a causa del desconocimiento de la humanidad no saben que ya Dios ha castigado hace mucho tiempo atrás al mundo. Lo ignoran. Hágame usted el favor. ¿Cómo va a oír usted un montón de ignorantes que no saben ni cuándo Dios ha juzgado a la tierra? Ya Dios la ha juzgado. Amén. Y que todo lo que hay por él subsiste. Y dice así: estos ignoran voluntariamente y fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué? Pereció abnegado en el agua. Pedro dice claramente y lo registra y dice que ya Dios en algún momento juzgó a las naciones de la tierra a través de eso, y que muchos, inclusive en su propio tiempo, ni sabían que eso había pasado. No tenían ni registro histórico. Ya él lo sabía. Y era algo que se predicaba como lo predicamos hoy, la ignorancia de los pueblos. Es más, nosotros hoy seguimos viendo cómo Dios juzga a las naciones. Y a veces se nos olvida. Terremotos, gobiernos desestabilizados, economías golpeadas, países y naciones golpeadas severamente por Dios. Antes eran naciones poderosas y hoy ya no son nada. Sus pobladores sumidos en la miseria. Y nosotros olvidamos esos juicios de Dios, no diciéndole al mundo: hey, Dios aún vive y es poderoso para juzgar a los reyes de la tierra. Olvidamos hasta los más cercanos, y no debemos de olvidarlos. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso no, bueno, hermanos, yo ya ahí no voy a estar, usted me cuenta, pero yo no. Yo eso no lo voy a ver. Solo que saquen una película y ya lo pueda ver ahí. Pero dice que ese día no va a caer agua, sino que va a ser por fuego, y que todo el mundo se va a quemar. Así que espérenlo por ahí. Fuego que Dios va a descender desde el cielo. Y dice que eso está reservado por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es, ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor
no retarda su promesa. O sea que Dios no se mide por los tiempos que nosotros. No que Dios, entonces un año son como mil, así, entonces la creación no fue en 6 días. No. Está hablando de una manera que podamos entenderlo. Dios es atemporal. Para Dios es igual. Lo que pasó en el diluvio no tiene una medida de tiempo prolongada. Hasta que nosotros entendamos que la cosa no se trata de nosotros, que no somos el centro del mundo. Sí, hermanos, hace más de 400 años hubieron predicadores como yo, se murieron. Y vivió Charles Spurgeon, quizás, como decían los cristianos de aquella época, la perla más preciada del reino de Dios. ¡Wow! Así le decían a Spurgeon, ¡qué increíble era! No pasará después de Spurgeon. Y Spurgeon se murió y después nacieron otros predicadores tan buenos y tan malos como Spurgeon. Y aún la vida continúa y así seguirá. Me moriré yo, se morirá usted. Nosotros no somos el centro. Dios no está obligado a venir ya porque nació usted. No está obligado. Algunos dicen, ya, pero aquí está a las 3 de la mañana, Señor. Cuando quiera venga a verme. Ya, descienda, véngase. No, porque para el Señor es demasiado banal obedecer a un hombre que quiere venir y ver al Señor nada más porque sí. Él sabe cuándo lo hará. Y los que son falsos creyentes y gente que predica en contra del evangelio dicen, miren, no pasa nada. ¿Quién creen ellos que son para decirle al Señor, adelántense en su venida? No son nadie. Dios vendrá cuando Él quiera venir. Versículo 9, por eso el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 80 años y creen que eso es tardanza, si Dios es eterno. Para Dios, ¿qué tardanza? Son 80 años. No dice la Escritura que somos como la flor del campo que se marchita. Somos tan efímeros. La vida de un hombre es nada, es insignificante. Es más, usted puede hablar de sus tatarabuelos y que tenían terrenos y que eran millonarios. Usted no tiene nada. Así de efímera es la vida. Así es efímera es la vida. ¿Dónde están las cosas que tenía su familia, que acumuló riquezas y poder? Se fue todo porque todo es efímero. Pero dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, pero el que hace la palabra del Señor permanecerá para siempre. El libro de Isaías nos dice eso. Nos dice que lo eterno es creer en el Señor. Nosotros no somos inmortales, pero algún día llegaremos a ser eternos. Sí, pues. Amén. Y ese es un consuelo, saber que seremos eternos. Y dice lo siguiente, sino que pacientemente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué sería de nosotros si el Señor hubiera venido por nosotros hace 10 años? Santo Dios. Si el Señor hubiera venido por nosotros hace 15 años sin conocerlo, perdido en nuestras maldades, echándole cloro a la mata de la vecina, siendo perversos, viendo a los vecinos y diciendo, vaya que se caiga, como el diablito de Eugenio Derbez, se cayó y muerto de risa. Éramos malos, hermanos, éramos perversos. Y si el Señor no hubiera prolongado su misericordia tanto tiempo, estaríamos perdidos. Pero Dios tiene misericordia y aún ahí andan algunos chuecos y chuecas. Y el Señor dice, ay hermana, mejor todavía no vengo. Mejor me espero que el Espíritu Santo haga la obra. Porque Él no lo dejó a Él para que hiciera la obra. Y ahí está el Señor, pacientemente, con su Espíritu Santo, perfeccionando a los santos, dándole sin duda alguna el proceso de santificación constante para que lleguen a ser a la medida de Cristo, como dice Filipenses 1:8, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, será que fiel en terminarla, y si no fuera fiel, ¿qué sería de nosotros? Bendita sea la fidelidad del Señor, que nos salva. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Oh, para usted no. Ladrón en la noche para los que no lo esperan. O usted sí sabe que vienen a robarle la casa, se acuesta a dormir. No, usted
usted se prepara, el creyente viene preparado. Ladrón en la noche será para aquellos que no esperan a Cristo. Los tomará por sorpresa. Será inoportuno y dirán, ay, no estaba listo. En cambio el creyente, ¿cómo vive? Peca y dice, Señor, perdóname, perdóname. No vaya a ser que vengas hoy. El mundano peca y dice, todavía falta mucho para el juicio, la vida es muy larga. Todavía no me muero. Porque estoy joven. ¿Quién se va a morir joven? 20 años, ¿quién se va a morir? ¿Cuánto no hemos oído noticias lamentables de jóvenes de 16 años que mueren de una manera terrible? Su vida les es arrebatada en un accidente y no estaban listos para el día en que se enfrentarían delante de un trono grande. Es más, ese día sus padres no estarían ahí defendiéndolos. Tremendo, ¿no? No estaban sus padres defendiéndolos. No se pararon ellos a decirle, Señor, apelo a Él, tenga misericordia de mi chiquito. Y el Señor los va a ver, los va a juzgar como hombres severos por no haber seguido el mandamiento del Señor. Así será. No hay edad, no hay vivencia. Dios no está esperando nada. El día en que te puedes enfrentar a Cristo puede ser hoy. ¿Y qué pasaría si saliendo de aquí, hombre tú insensato, que has acumulado riquezas, como se lo dijo el Señor en la parábola, al hombre que acumulaba riquezas en su granero, insensato, y vienen a pedirte tu alma? Tantos planes tenías y hoy vienen a pedir tu alma. Tremendo, ¿no? Miren, algún día el Señor se burlará de los burladores. Dice el Proverbio 1, ¿hasta cuándo, oh burladores, el burlar? Ya, dejen de burlarse del Señor. ¿No saben que el Señor vendrá un día y castigará a los burladores? Así es, hermanos y hermanas. Voy a terminar con esto porque habla del día del juicio. Dice que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El aire es un elemento y la tierra y la obra que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¡Wow! ¡Qué advertencia tan tremenda! Dios nos dice, va a venir un día en donde todo se va a acabar, el fuego va a arder. ¿Cómo debes tú de conducirte? ¿No deberías tú de andar de manera santa y piadosa, de andar pensando en tus caminos, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento? ¡Qué advertencia más grande! Hasta nos estremece y el mundo debería de conocerla. Deben de conocer que todos estamos presentes delante del Señor y en cualquier momento puede venir y no es un juego, porque si Pedro dice que el día del Señor será así en la tierra, imagínese donde Dios manda a aquellos que no lo obedecen. Si dice que arderán los elementos, allá en los infiernos no hay elemento que se salve del fuego de la ira de Dios. Dios nos está llamando a vivir de una manera recta, obediente, escuchando su palabra, arrepintiéndonos constantemente, no creyéndonos dueños de nuestra propia vida. Amén. Como en los días de Noé. ¿Cómo andaban los hombres en los días de Noé? Cristo nos dice en el libro de Lucas, se casaban, comercializaban, un día nada más estaban diciendo, mira qué raro está el cielo, está como oscuro. Nunca se ha puesto oscuro. Nunca han visto centellas ni rayos. Qué raro, porque en aquel tiempo no llovía. Y ellos decían, qué extraño. De repente empezaron a ver que llovía, como cualquier día, como cualquier agua que veían, y vieron caer del cielo esa señal, y dijeron, esto se está poniendo raro. Parece que va a llover. El cielo se está mojando. Ay, mamá. Ay, mamá, me estoy mojando. Y barrían seguro sus casas sacando agua y decían, no, como que esto está raro, ya nos está llegando por la cintura. Y probablemente algunos lo tomaron como algo vacilón. Vieron las cuencas de agua llenarse y dijeron, vamos para la poza, ¡ay! Fueron a jugar. Claro, ¿quién no ve un agua y juega? Yo me acuerdo en la escuela que se inundó y yo me tiraba en el caño. Todo el mundo jugaba cuando el agua llega y ustedes chiquillos jugaban cuando sus papás
Tenían ahí en la casa, el corredor se inundaba, ¿no se ponían ustedes a tirarse? Bueno, yo no sé si solo yo, pero yo sí jugaba así. Yo cuando veía agua, ahí hasta me tiraba y todo, y jugaba. Piscina. Mis primos y todo. No decíamos, nos vamos a morir, no. Estábamos felices, decíamos, qué vacilón, todo el agua, parece que estamos en un río. Y probablemente la gente lo vio así, pero ya la cosa empezó a ponerse fea hasta que sintieron el agua en el pescuezo. Y dijeron, creo que esto está peligroso, ¿no? ¡Hey, recuerden, Noé tenía un arca, vamos a ir a tocarle! Y fueron ahí. Y ninguna voz fue oída, ningún grito de socorro fue escuchado. Noé estaba ya seguro con su familia. Y a Noé no le importaba nada más. No era egoísta, era un pacto. Por más que Noé quisiera abrir la puerta, no podía, porque Dios fue quien la cerró y Dios fue quien la abrió. Entonces no podía hacer nada. Increíble, ¿verdad? Y vamos a terminar con esto. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz con Dios. Hay que buscar estar ¿qué? En paz con el Señor. ¿Y qué nos demanda el Señor? Arrepentimiento diario y constante. Hágame usted el favor. Hoy en día la gente le tiene más miedo a quedarse sin wifi que tener una buena relación con Dios. Nosotros debemos de ser heraldos, mensajeros de este juicio que viene. Desde que yo era niño, mi abuela predicaba este mensaje. Me decía constantemente, la venida del Señor está cerca. Y eso ha quedado grabado en mi corazón. Así como en los días de Noé, Noé le habló a sus hijos, construyamos esto porque el Señor está cerca. Y el Señor cumplió su promesa. Amén. Oremos, porque aún todavía nos falta sobre Noé y la construcción de su arca para la próxima semana. Nos hablará del diluvio y cómo Dios azotó a las naciones de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, aprender sobre ella. Te pedimos que nos auxilies y que nos ayudes. Preparamos el canto que en esta mañana vamos a culminar para cantarlo juntos y exaltarte, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios grande. Que podamos traer gloria a tu nombre. Te pedimos que nos auxilies y nos des fortaleza. Gracias por tu mano poderosa que nos está socorriendo en todas las cosas, Señor. Te pedimos que nos guíes, que le des sabiduría y entendimiento a cada hombre, mujer, joven, niño, niña. Ayúdanos a poder glorificarte y exaltarte en esta mañana, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias porque tú nos sostienes. Te pedimos que nos auxilies y que nos des vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos unamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar el himno. Dios poderoso.